1000 años vamos a hacer como un en vivo. Vamos a ver qué tal sale. Vamos a ver si la gente se conecta. Bueno, hay muchos temas que surgieron en estas últimas semanas que estamos hablando, como siempre, el tema de emprender, ¿verdad? Entonces, hey, hay hay que organizar un poco nuestra idea. Siempre hay ¿cómo se dice? Algunas cosas pendientes antes de emprender. Pero me quiero tomar un poco la libertad de opinar un poco con esto que pasó en China, ¿verdad? El tema este de que las grandes marcas tenían su fábrica allá y que al final la gente que compró carísimo se siente un poco medio, no sé si estafada o no, ¿verdad? Pero viendo mal el caso de una cartera que estaba algo así como $36,000, había sido el costo de hacer 1200 más o menos. Pero el tema pues está lo siguiente. Cuando uno vende una marca, lo que vende pues es todo lo que implica llevar la marca. Por ejemplo, en mi caso particular, que yo fabrico cuchillos artesanales, mucha gente siempre, o sea, siempre está la opción, ¿por qué no hace mucho? ¿Por qué no hace en cantidad? ¿Por qué no trae acá y vender? Entonces, uno siempre se siente tentado en decir, che, ¿será que si puedo tercerizar? Que si yo hablo con una empresa grande y mando a fabricar, no sé, 1000 cuchillos y vos te dan el súper y ve ahí un Don Juan, ¿será que vas a comprar, verdad? Y lo que yo estoy pensando, y tal vez esté equivocado, pero hasta probar no sabemos, porque todos son proyecciones nomás, ¿verdad? Pero lo que yo creo es que, o sea, no es lo que yo creo. La forma que yo mercadeo mis cuchillos son cuchillos que son extremadamente personalizados. O sea, un cuchillo está diseñado para un cliente. Está bien, yo no fabrico a ver si se vende. De hecho, estoy súper atrasado con los tiempos porque me tomo la libertad de dedicarle el tiempo suficiente hasta que el producto esté a la altura de lo que a mí me gustaría, ¿verdad? Y aparte de eso, lo que hago también es cada cuchillo es para cada cliente. Entonces, yo, por ejemplo, me gusta cuando me escribe, no sé, una esposa, una novia, y me dice, Pedro, vos sabés que yo no le quiero regalar tu cuchillo, le quiero regalar a mi novia, a mi esposo, qué sé yo. Y ahí empezamos a hacer, ¿verdad? Y qué es lo que le gusta a él, y cuál es lo que es su club, y qué es lo que tal cosa. Y entonces vamos diseñando el cuchillo exclusivamente para ese cliente. Y esa atención personalizada a mí me encanta hacer. Ahora, si fabrico por fabricar, si hago en cantidad, ya no va a tener ese contacto personalizado y yo no sé si eso se va a vender, ¿verdad? Entonces a lo que voy nomás con lo que le decía, muchas veces uno quiere creer que o sea, el mercado está totalmente sectorizado, está dividido en demasiadas opciones y cuando uno va a emprender es muy difícil decir, mira, yo quiero atender exclusivamente a este mercado. No es así. Cuando vos empezás a emprender, no sabes ni quién te va a comprar. De hecho, que tus primeros clientes siempre terminan siendo tu tía, tu vecino, tu amigo. Ahí tus primeros clientes siempre son ese tu primer círculo. Después de eso están los amigos de tus amigos. Cuando tu producto es bueno, ya viene de parte de alguien. Te dice, che, vos sabés que vi tu producto que fulano tiene, entonces vengo por eso, ¿no? Y la tercera línea de cliente es cuando vos ya no sabés quiénes son. Entonces, cuando vos en verdad ya no tenés idea de quiénes son las personas que vienen y están viniendo por la calidad de tu producto. Entonces, en teoría, o sea, no en teoría, la mayoría de los emprendimientos que yo por lo menos vi que fueron decayendo era justamente porque aumentaba la demanda. Entonces, al aumentar la demanda, aumentaba la productividad y caía la calidad. ¿Está bien? Y al caer la calidad, la gente venía y qué sé yo, ya no era lo mismo, por ejemplo, el caso de los bares. Mientras la señora hacía, era riquísimo, después delegó, contrató a alguien que le haga qué sé yo, la misma empanada o la misma sopa. Ajá, pues ya no se ve y me dijo, ayer, ¿verdad? Entonces es un tema, por eso es tan interesante esto que siempre solemos hablar de los 3 primeros años del emprendimiento, ¿verdad? Los 3 primeros años del emprendimiento es lo que nos permite a nosotros ir calibrando a ver si nuestra idea funciona y si nuestra idea va a permitir, evidentemente, que nos dé un ingreso, ¿verdad?
y es lo que todos buscamos, ¿no? Entonces, mientras se va desarrollando en esos 3 años, en esos 3 primeros años, en primer lugar, contactar con proveedores, eh, sabes comprar. Después, el factor más importante que a mí hasta hoy en día me cuesta un poquito, me cuesta mucho dar el tema presupuesto, ¿verdad? Cuando alguien te pasa un producto nuevo, ahí vos te quedás a decir, ¿será que la gente va a comprar? ¿Será que no es tan caro? Que sea, hay un montón de dudas que uno tiene en el momento de dar un presupuesto y regularmente, por lo menos en mi caso particular, todos los primeros presupuestos que yo di salí perdiendo, ¿verdad? O sea, yo calculé que tanto más iba a ser, después me fui de mambo, salí perdiendo en el primero, pero en el segundo ya se empieza a ganar. ¿Qué quiere decir eso? Que ese primer presupuesto te va a ayudar a que vos de verdad puedas tener el presupuesto del producto. O sea, ese primer producto que vos estás haciendo es lo que de verdad te va a permitir a vos decir, tanto hora es, tanto hora es. Y ahí es donde los clientes van apareciendo. Y dentro del mercado, cuando uno tiene su emprendimiento, es difícil. Uno, por ejemplo, dice, no, yo quiero fabricar productos exclusivos para gente de clase alta. No es así. ¿Está bien? Vos no podés, no es que yo esté en contra del plan de negocio, pero el plan de negocio siempre va a ser un plan. No es, o sea, vos no podés evaluar en base a un plan. Vos podés decir, no, yo voy a vender muchísimo, pero hasta que vos no salgas a la calle a probar si tu idea es buena, ahí recién vas a ver si tu plan es bueno o no. Y se evalúa siempre al pasado. ¿Qué quiere decir eso? Que vos agarrás, mira, tuviste tu idea, ves si se vende, ves si a la gente de repente le gustó tu precio, si le gustó tu producto, si puedes mantener tu calidad, no sé, si te gusta hacer. Por eso yo soy de la teoría de que si vos vas a empezar a emprender, antes que emprender y mucho antes que vos puedas adentrarte a no sé si apasionado, porque tiene sus sombras, ¿verdad? Pero antes que vos te animes a emprender, lo primero que tenés que hacer es descubrir tu pasión. ¿También? ¿Qué es lo que a vos te apasiona? ¿Qué es lo que a vos te gusta hacer? ¿Y en qué sos bueno hacer? ¿También? No sé si me explico ahora. Entonces, si vos sos bueno en tal cosa, ¿verdad? Y te gusta mucho hacer, y un domingo a la tarde, en vez de sentarte a ver una serie, o en vez de, no sé, en vez de ir a jugar un partido, vos te querés quedarte a probar ese talento que tenés, por lo menos para que vos puedas decir que sos bueno en eso, por lo menos tenés que dedicarle unas 2.500 horas para ir a ese talento, ¿verdad? ¿Qué quiere decir eso? Que por lo menos un año que vos le estés dedicando a desarrollar tu talento, a partir de ahí recién económicamente va a ser, ¿cómo se dice? Va a ser económicamente viable. ¿Está bien? Yo empecé a hacer cuchillo y ahí no la sé, o sea, el primero que hice porque no pude comprar. Vamos a partir de eso. Entonces dije, yo no me voy a hacer. El segundo que hice regalé, después le saqué otra vez a mi socio que le regalé. Y el tercero vendí. ¿Está bien? Vendí por 300.000, 350.000. Pero el lindo recién llegó a ser el cuchillo 50, viejo. O sea, yo empecé, pues esto yo estaba haciendo cuando hizo mi maestría de agronegocio en la San Carlos, en el 2019, y yo empecé en febrero del 2019 a fabricar cuchillos. Y a fin de año, un compañero mío que trabaja en la CEA me dijo, Pedro, haceme un cuchillo, quiero esto. Y le hice uno viejo, y de verdad era lindo, o sea. Pero eso hice un año después. Y todos los fines de semana yo estaba trabajando. Y después ese un año así, miré, yo dije, qué lindo que es, viejo, qué lindo que es. Y es obvio que, como le decía, será todo el presupuesto que le va a hacer, bajísimo, ¿verdad? Pero no importa, pude hacer. Y a partir de ahí empecé a crecer. Hoy en día, mi nivel o sea, mi tiempo de fabricación, según mis cálculos, o sea, este año, estamos en abril, este año yo voy a cerrar con posiblemente 25.000 horas de fabricación. A la actualidad tengo 23.000 por ahí. Y ese tiempo de fabricación es lo que me permite desarrollar la calidad de producto que tengo.
el producto que más se vende, el producto que es estrella, hay dos nomás, el Texas y el Shakai, en ese orden. Y el Texas ya habré fabricado más de 150, ¿vale? Y lleva demasiado tiempo. La última vez que conté tenía 320 pasos por ahí. Ahora le agregué un par más otra vez, ¿verdad? Y es paso a paso, uno a la vez, uno a la vez, uno a la vez, uno a la vez. Tenés que hacer. Y si no haces paso por paso, el resultado final no sale como yo quiero. Y encima la idea es que hay que mejorar siempre, ¿verdad? Entonces, el cuchillo depende. Hay un montón de modelos. Ustedes sí me tienen que escribir al WhatsApp. No, en el 97 estuvo mi hermano. Yo estuve en el 2001 y 2002 recién ingresé en el laboratorio. Bueno, espera que la conté todo. No olvidé. El tema de los precios. Los precios dependen del modelo, ¿verdad? El Texas, el cuchillo, solo el cuchillo Texas está a 3 millones. El Shaka, te voy a decir el número. ¿Cuántas personas? 0981 745 041. Te digo otra vez, 0981 745 041. Yo llegué a tener hasta 9 personales, ¿verdad? Pero después tuve una lesión, se me soltó el tendón acá, cúbico, no sé cómo cuerno se llama. Y ahí yo tuve que parar y actualmente estoy trabajando solo, ¿verdad? No puedo más trabajar como antes. Había sido la moladora, no hay que usar mucho. Hay que usar media hora después de cansar porque no te das cuenta la vibración te genera tendinitis. Y la tendinitis, si no me equivoco, ese te hincha el tendón, me cangrejó y después se te suelta el tendón. Es lo que me pasó a mí, se forman unos cálculos acá, ¿verdad? Y eso tipo quiste, ¿verdad? No, y por hobby nomás todos empezamos. Yo empecé por hobby. Todo el 2019 y la mitad del 2020 hice por hobby. Después, y sacar el presupuesto. En nuestro caso, en nuestro caso, lo que fabricamos cuchillos artesanales, no podés hacer insumos por dos. Porque nosotros no trabajamos con chatarra. El elástico que usas sale 5.000, ¿verdad? Y multiplicar por dos, no. Lo que tenés que hacer es la cantidad de horas de trabajo. Creo que el salario mínimo está algo así como 14, 15.000 guaraní por hora. Entonces tenés que tener tu cuadernito, anotar cuántas horas le dedicaste. No sé, si le hiciste 10 horas de trabajo, entonces se supone que tiene que ser un 150.000, ¿verdad? Pero después tenés que sumarle a eso el talento, ¿verdad? A medida que cuanto más haces, mejor te sale y más rápido. ¿Está bien? Y eso te permite aumentar, pero más o menos podés tomarte como el horario por salario mínimo. O sea, porque la idea pues al final es dar un precio justo, ¿verdad? No un precio elevado ni tampoco un precio muy bajo, sino un precio justo para que el cliente pueda venir, ¿verdad? Sí, no, la forja es muy bueno, pero tenés que cuidar el brazo. Eso es lo que te voy a decir bien. Tenés que cuidar el brazo porque al golpear se te golpea todo el tendón y bueno, y después si te agarra una tendinitis es mortal, ¿verdad? Yo estoy queriendo emprender con el tema de muebles industriales. Bueno, y mira, viejo, la demanda siempre hay, viejo. La demanda siempre hay. Lo que yo te recomendaría es, tenés que ver qué tan talentoso sos como carpintero para desarrollar el mueble, ¿está bien? Y vos tenés que hacer, muchas veces no, tenés que tercerizar y no es tan así, o sea, vos tenés que saber comprar los insumos, tenés que saber sacar todo, tenés que desarrollar tu talento y a medida que vas haciendo el primer año o los primeros 2 años, sí o sí va a ser como hobby. Eso justamente hablo en mi libro, que es Emprendedor o Soñador. Esta faceta de soñador es la faceta de desarrollo del negocio. ¿Está bien? Del desarrollo del negocio. ¿Qué quiere decir el desarrollo del negocio? Que justamente vos estás trabajando, ¿verdad? Vos estás trabajando y aparte de eso, los fines de semana le dedicas a hacer, en tu caso, por los muebles, ¿verdad? Y si te sale bien, vende. Y con lo que ganas, reinvertir en tu negocio. O sea, es encontrar una manera viable de que tu hobby se sostenga sin tocar tu sueldo, ¿entienden? Eso es lo primero que yo hice, porque si vos vas a decir, por ejemplo, no, yo voy a diseñar el mueble, te vas a mandar a hacer el herrero,
El herrero te va a tarifar y vos no sabes si es mucho, si es poco, ¿está bien? Y después te va a hacer esto, pues esto, o sea, yo soy de la teoría que vos tenés que fabricar. Y si te gusta hacer, entonces, si te gusta hacer, vas a disfrutar muchísimo hacerlo. Y a medida que vos estás haciendo, vas a ir desarrollando el talento y te va a salir mejor. Pero justamente esa es la etapa de soñador, donde vos vas estudiando el negocio. Ahora, ¿en qué momento pasás a ser emprendedor? Ese es el mortal, ¿verdad? ¿En qué momento pasás a ser emprendedor? Uno pasa a ser emprendedor en el momento que tu pequeño emprendimiento te llena la ladera, te paga las cuentas y te da una vida digna. ¿Está bien? O sea, básicamente vos dedicás a eso, hacer lo que te gusta y la gente te paga por eso. Y eso te da una buena vida. No hay apuro, ¿está bien? No hay apuro. Fácilmente 3 años, 4 años, no importa. Acá es un proceso. Si tu hobby, por ejemplo, es fabricar muebles, para tomar nomás el mismo ejemplo, ¿verdad? Si tu hobby es fabricar muebles, entonces hacelo los fines de semana y si conseguís vender, te compras más herramientas. Y espectacular, ¿verdad? Espectacular. Y sostener hasta que tenga todo un taller espectacular y hasta que tu taller te genere más plata y ahí es donde vas a renunciar. Justamente en el libro habla una parte en qué momento renunciar, ¿verdad? Y renunciar en el momento que, ¿cómo es? Que, que económicamente se sostiene. Y el cambalache a veces depende. El elástico nomás yo compro muy barato, casi a 3.000 el kilo. 3.000 el kilo, ahí me suelen traer los chatarreros. Dependiendo del tipo de elástico que sea, ¿verdad? Entonces, ahí un poco. Yo voy por cuarto año a tener un local físico. Y el local físico yo te recomiendo que no sea que no tenga alquiler. Está bien, tu costo fijo lo que tiene que ser lo mínimo, ¿entendés? Y si tenés alquiler, es complicado porque se te suma un costo operativo muy grande. Por mí, si podés hacer ahí en el fondo de tu casa nomás, en el fondo de tu casa si podés hacer, espectacular, ¿verdad? Sin pagar alquiler, ¿verdad? Sin pagar alquiler. El costo operativo tiene que ser lo mínimo posible, ¿verdad? Sí, el Damasco es espectacular. De hecho, que el Damasco es un laburazo muy grande. Yo por eso hasta ahora no apareció un cliente. O sea, muchos interesados escriben. Pero el precio de la hoja, solamente de la hoja Damasco se tarifa aparte. Y solamente la hoja, dependiendo del tamaño, estamos hablando de 1.000.000, 1.500.000, 1.800.000, dependiendo del tamaño. Se mezclan los diferentes tipos de metales. Es un laburazo demasiado complejo, no es que se hace. Entonces, no, y tenés que ver, ahí por ejemplo, negocio digital, yo nomás lo que recomiendo es tratar de tener el menor costo operativo posible. Yo trabajo en mi taller, claro que en mi propia casa, pero yo trabajo a puerta cerrada porque yo no vendo acá en venta directa. Todo lo que yo fabrico sobre pedido con prácticamente 6 meses de antelación. Y no me da, nada no vendo a puerta cerrada al 100%. Entonces, si vos querés tener un lugar físico, está bien, pero tu alquiler lo que tenés que analizar bien, porque cuando yo tenía mi farmacia, yo tuve una farmacia por 2 años y medio por ahí, y al final me di cuenta que la farmacia ni siquiera me generaba ganancias y mi plata que yo usaba, o sea, mi plata que yo ganaba como ingeniero, al final se iba solamente para el alquiler. Yo estaba pagando el alquiler de un negocio que no funcionaba, ¿verdad? Yo hago venta directa, pronta entrega, pero también me gustaría agrandar. Claro, o sea, yo lo que te recomiendo es, si querés agrandar, primero tenés que ocuparte que tu calidad no baje. ¿Está bien? Esa es la parte preocupante de hacer que el negocio crezca. O sea, todos queremos crecer, todos tenemos la idea y el sueño de ser una fábrica grande, pero lo principal que tenés que velar es la calidad. Yo por eso no crezco mucho también. Primero porque mis ventas, por ejemplo, ya no son como antes. Así es, ¿verdad? Hay temporada de venta, hay temporada que no se vende nada, pero los precios cambian, también los insumos suben y vos no puedes estar subiendo o sea, no puedes estar tocando tu precio cada mes, ¿entendés? Yo más o menos toco cada 6 meses, a veces cada año, dependiendo de lo que sea, ¿verdad? Pero hay que cuidar mucho
el tema de los precios, porque el precio está entre, no sé si ustedes se acuerdan de la curva, la elasticidad del precio, ¿verdad? La elasticidad del precio es el punto máximo que el cliente está dispuesto a pagar por tu producto. Alza un poco más ya no vendes, ¿entendés? Ya entra el bien sustituto, que en este caso la gente busca nomás otra opción, ¿verdad? Entonces son cosas que hay que chulear y aprender. Yo por ejemplo a veces pruebo cuando de repente quiero hacer una mejora al cuchillo. Las primeras entregas, evidentemente, yo absorbo ese costo, ¿verdad? Y cuando hay una nueva venta, ahí recién se vende con el precio nuevo ya hecho, pues. Pero no hay fórmula, o sea, tenés que estar ahí, tenés que probar, tenés que ver qué tal te sale, qué tal te funciona. Por eso vuelvo a lo que le decía al principio, tenés que amar lo que haces, tenés que disfrutar muchísimo hacer, tenés que estar feliz con una venta. De repente tenés que saber aguantarte la frustración porque no todo sale bien, no es de color rosa. Te pasas mínimo te pasas trabajando 12 horas al día, eso es mínimo, entre 12 y 14 horas. O sea, vos te despertás más o menos a las 5:30, a las 6 de la mañana y hasta las 10 de la noche estás ahí trabajando full en el tema de tu negocio. Y eso es de lunes a lunes. Nunca termina. No hay feriado, ¿verdad? Soy costurero, quiero emprender, estoy comprando mis máquinas versus que... Claro, pero de a poco, ¿entendés? De a poquito, comprar una máquina, hace que esa máquina te genere una platita. Está bien, es un paso a la vez. Yo, por ejemplo, así hacía. Yo lo que encontré con la fabricación de cuchillos era una moneda de cambio para mí, eran los cuchillos. ¿Qué quiere decir eso? Que yo, por ejemplo, quería, no sé, quería una moladora y salía, no sé, 350.000. Le decía, bueno, voy a hacer 2 cuchillos, voy a vender ese y voy a comprar la máquina, ¿verdad? Y así fue todo ese año, todo muchísimo. Ahí, por ejemplo, Cambalache me hecho mucho. Le decía a la gente, dame, yo te voy a hacer cuchillo. Entonces yo ahí me empecé a armar de insumos, mesa de trabajo y demás, ¿verdad? Prácticamente hoy, que ya voy por el sexto año, ahora recién yo estoy frenando un poco la compra de maquinaria. Ya haré compartiendo más, ¿verdad? Pero igual siempre busco cómo ir mejorando. Por eso volviendo a lo que decía, si vas a emprender algo, te tiene que apasionar, hijo, de gustar, te tiene que apasionar, tienes que pensar en eso todo el tiempo. No sé, abrir justamente tu TikTok, te sale ahí esta cosa, cómo hacer esto. Si, por ejemplo, en nuestro caso, nuestro socio, el que costurea, pues no me imagino que le sigue a un montón de gente que están costureando, que hace, no sé, un bolsoncito, esto, vos ve ahí. Y cuando vos te obsesionas, la obsesión pues es buena, cuando vos te obsesionas con tu pasión, disfrutas tanto lo que haces que no me dije el tiempo. La gente agarrote te tiene que sacar de tu taller. Pero te obsesionas con lo que te gusta y si a vos te gusta, ¿cómo vas a poder vender? Ese fue el tema. La gente pues muchas veces hace algo que ni siquiera le gusta y la gente quiere que le pague por algo que el que hace lo no le gusta. No, te tiene que gustar, hijo, te tiene que gustar. Si te gusta, si te apasiona lo que hace, la gente vas a transmitir esa, no sé cómo decir, esa buena vibra y la gente te va a comprar, ¿verdad? Y bueno, y así nomás lo se crece. Otra cosa que aprendí también en el tema de emprendimiento es que tranquilo, está bien, tranquilo. Número uno, no hay que endeudarse, no hay que sacar un préstamo, no hay que usar tu capital, tu ahorro, no. Tenés que dejar que las ideas de a poquito, por ejemplo, en nuestro caso, el amigo que va a comprar para su máquina, compra tu máquina, una máquina de 500.000, qué sé yo, una máquina usada, costurear, ¿verdad? Ve qué tal, hace por ejemplo un chorcito, hace un no sé qué, ¿verdad? Ya puedo ¿verdad? Y disfrutar de ese proceso, ¿verdad? Y a poco la gente va a ir viendo que vos vas teniendo un buen producto porque te gusta tanto lo que haces, que eso se transmite, ¿entendés? Y aparece alguien que está dispuesto a pagarte algo que vos hiciste. Ahí te digo, yo me acuerdo cuando empecé a vender esos mis primeros cuchillos, la gente me decía, ¿cuánto? No sé, yo le decía, no sé, un 200 y me pagaba, y mi abuelo me pagó. Entonces yo me iba y compraba otra vez otra herramienta, compraba otra vez otro insumo y entonces volvía a fabricar, volvía a vender. De repente me salía alguno, me acuerdo del primer desafío, tengo un amigo de Cacupé, se mandó a pintar, Manu Sánchez. Él me mandó a hacer un bastón espada, me dijo, ¿te animás a hacer? Yo me acuerdo, para que tengan una idea, cuando esos mis cuchillos salían 100, 150.000 nomás, o sea, era
machete cortado básicamente era, ¿verdad? Cortaba el machete, le ponía un mango lindo y ahí está, ¿verdad? Ahora, espera que después te voy a responder. Y después me llama Manu, me dice, no quería hacer un bastón espada. Y si yo estaba vendiendo a 150.000, no quería hacerle antes. Le dije, bueno, o sea que por 500.000 te voy a hacer. Y me dijo, dale, haces y teta. Y ahí recién yo pude sacar el presupuesto del bastón espada. Y ese bastón espada es lo que me permitió crecer muchísimo en las redes. Y después un montón de pedidos, después cayó más, ¿verdad? ¿Qué tal el tema de trabajar para financiar tu negocio hasta que tu negocio funcione, financie tu libertad? Tienen que atender mucho con los conceptos esto que hay, que te dicen que todos trabajan para el hombre de pijama, tu negocio, como es, la plata trabaja para vos. No es tan así, viejo. Jamás en la vida ni un negocio que el dueño no esté va a crecer. Ese de hecho, que todo lo que yo escuché cuando el negocio, cuando el dueño no está en el negocio, cae de pique. Vos tenés que estar en tu negocio todo el tiempo, ¿verdad? Y ahí está el concepto de la libertad. Yo lo que aprendí y lo que yo desarrollé, digamos, es la libertad laboral, ¿está bien? ¿Y qué es la libertad laboral? La libertad laboral es cuando vos haces lo que te gusta. Primero descubrí tu pasión, ¿está bien? Después haces lo que tu pasión te impulsa y que la gente te pague por eso. Y que esa plata te permite a vos tener una vida digna. Ahí es la libertad laboral. Es lo que yo tengo. A mí me da igual. Me da igual lunes, martes, feriado, cualquier día me da igual. Porque yo me levanto, estoy en mi taller, trabajo todo el día. Mañana domingo, pues no tengo un plan, tengo un montón de cosas que hacer. No puedo estar de balde, tengo una hiperactividad que conduzco hacia mi pasión. Y entonces disfruto muchísimo hacerlo. Para mí, por ejemplo, no hay lunero, no hay por fin viernes. De hecho, que ahora, por ejemplo, yo me doy cuenta que puedo escuchar cualquier estación de radio. El lunes, pues, lo vamos a aprender y te decís, empieza la semana, fuerza, que todo. Parece lo que trabajar es lo peor que te pasa en tu vida. Y yo creo que sí. Si no te apasiona el trabajo que estás haciendo para llevar el pan a tu mesa, entonces sí, tal vez sea un estrés. Pero si de verdad te gusta, si de verdad te apasiona mucho lo que vos estás haciendo, ¿entendés? No sentís la hora, estás concentrado, estás disfrutando muchísimo tu tiempo, pero para que eso te permita tener una vida digna hay un trecho que hay que hacer. Acá en el libro hice una imagen, espera un ratito, de ese proceso. Acá está, mira. Este cuadrante que está acá tiene 4 partes, ¿verdad? Con relación al financiamiento. Atender esto. Primero tenés que planificar. Planificar qué es lo que querés hacer. Invertí el 10% de tu salario en esa idea, probás la idea, recuperas tu capital con la ganancia, analizar los resultados y volver a planificar el detalle, volver a reinvertir. Ese es lo más. No hay, yo lo único que te puedo decir, si vos sos empleado y querés vivir de tu emprendimiento, estamos hablando casi 5 años que vas a trabajar de gratis, ¿entendés? Eso que dice la gente que renuncié a mi trabajo para trabajar menos, voy a trabajar para mí, no, también no es así, peor. De hecho, que ser empleado tiene sus ventajas, ¿verdad? Tiene sus ventajas porque ser empleado, por ejemplo, vos marcás a las 5 y a las 5:01 ya no te importa la empresa. Vos ya te va al gimnasio, te va a entrenar, que se te va a ver una película, te va a visitar a un amigo, lo que sea, ¿entendés? El feriado te levantas tarde, el domingo a la tarde ves una serie, ¿verdad? Sin embargo, cuando vos sos dueño de tu propio negocio, no hay eso. Vos te dormís con los problemas laborales, te despertás con eso, te despertás con problemas con clientes, con esto, aquello. Pero es tuyo, viejo. Es tuyo. Y hay algo, bueno, yo soy un lecayaya, yo tengo 43 años. Y hay algo que nadie quiere hablar, es que el mercado laboral, cuando le quiere a la gente mayor, viejo. Ya andate a cualquier negocio, vas a ver que todos son 25 años en promedio los que están atendiendo. ¿Por qué? Porque ellos pueden recibir un sueldo mínimo y con eso están. Pero cuando vos tenés hijos, cuando tenés compromiso, cuando querés tener una casa y cosas así, el sueldo mínimo ya no te alcanza. Entonces, por eso nosotros, de la década del 80 y 90, nos estamos quedando todos sin trabajo. Y por eso vos tenés que emprender. Tenés que tener tu plan B. Si vos tenés tu pequeño emprendimiento que los fines de semana le estás dedicando y en algún momento vienen y te dicen, ¿sabes qué? Hasta acá, y te va a pasar.
porque a todos nos toca en algún momento que nos quedamos sin trabajo. Entonces, si te sacan, vos decís, bueno, ok, le meto mi emprendimiento y seguís, no se corta eso. Pero si vos tu fin de semana aprovechaste, no hiciste nada y un día te quedas sin trabajo, viejo, que tata te pone a caer y buscar trabajo después de los 40, después de los 50 años, pues ya no hay, viejo. ¿Entendés? Esa es una realidad que no da gusto, ¿verdad? La mayoría dice, no, que un trabajo digno, lo que sea. Y ello es lo ideal, pero no es tan así, ¿está bien? Y de ahí es donde yo creo que nace la libertad. Si bien tener la libertad económica en Paraguay es difícil, es difícil porque, no imposible, pero es difícil porque nosotros pues no somos un país lleno de fábrica, lleno de industria, no somos un país que crece, no es que se crean fuentes de trabajo a todo el tiempo. En el mejor de los casos estamos estáticos nomás. Entonces es difícil que la mano de obra siempre sea demandada. O sea que, según yo calculo, y puedo estar totalmente equivocado, si hay una vacancia en una empresa es porque esa persona, porque alguien dejó o alguien perdió su trabajo. ¿Entendés? No es que se creó una empresa nueva y se va a establecer, no sé, 1000 puestos de trabajo y ahí vos te vas. O sea, si es que sucede, sucede muy pocas veces. La mayoría de las veces, si hay una vacancia es porque alguien se quedó sin trabajo. Y si a vos te están contratando, a tener esto, si a vos te están contratando, vos tenés que saber que en algún momento también te van a descontratar. Entonces, de donde le mires, sí o sí vas a tener que terminar teniendo algo tuyo. Y ahí otra vez es más complicado porque el 5% nomás llega o sea, pasa al tercer año, ¿verdad? El 5% pasa al tercer año. La mayor, o sea, ¿qué quiere decir eso? De 20 emprendimientos que empiezan, 19 quiebran al tercer año. Estoy trabajando, tengo venta aparte y veo una buena ventaja cada fin de mes. Y bueno, y ahí está. Esa combinación que puedes hacer es lo mejor, viejo. Ambas cosas tenés que llevar. Tener ambas cosas, tu laburo y tu emprendimiento. Si querés que te recomiende algo, lo que yo te puedo recomendar es tener una meta, por ejemplo, de aquí hasta que termine el año, decir, mira, yo quiero liberar el 30% de mi sueldo. Entonces, tu emprendimiento te va a generar el 30% para liberar tu sueldo. ¿Qué más? Y si liberaste el 30%, y bueno, enfócate en el 50%. Y así te va construyendo hasta que finalmente consigas liberar el 100% de tu sueldo. Y si se da la oportunidad, nomás de repente renunciar y te dedicas full a tu negocio toda vez que económicamente te convenga. Ese renunciar a tu trabajo para emprender o para dedicar, o sea, no. Si vas a renunciar a tu trabajo para empezar un emprendimiento, no. Si vos tenés tu propio emprendimiento y querés renunciar a tu trabajo para trabajar solamente en tu emprendimiento, eso tu estadística te tiene que decir. ¿Qué quiere decir eso? Que los últimos 2 años, los últimos 3 años, tu ingreso es igual a tu sueldo y ahí recién tal vez tomes y tenés que planificar, no tenés que tener deuda, tenés que pagar todos tus préstamos, porque da gusto, llega a fin de mes, cobrar tu platita y pagar tu cuenta. En el emprendimiento no hay eso. Vos podés mirar todos tus números y decir, che, este año no me fue espectacular, viejo, gané, no sé, gané 10 millones, pero no vas a ver ni 2.000 ni no vas a ver. Porque hoy que haya cojo, pero sí al mover. Entonces, o sea, dentro del emprendimiento no es que llegue a fin de mes y tenés tu chequecito de tu sueldo. No es así. No, que yo sepa, por lo menos no conozco ningún emprendedor, sí, emprendedor, gente que está empezando los primeros 5 años de su vida que ve su sueldo. De hecho, que te pasa trabajando a más que donde eso, güey. Pero bueno, es tuyo. Es tuyo. Está bien. Y no te puede quedar sin trabajo porque en embaje. Eso por lo menos yo aprendí muchísimo. Yo trabajé en 12 empresas diferentes antes de emprender. ¿Está bien? En 12 empresas diferentes. En toditos aprendí. De hecho, que yo cuando terminaba la maestría tenía que hacer mi tesis. Quería hacer sobre la cuchillería y en vez de hacer una tesis en papeles, me tiré de cabeza y bueno, no tengo mi título de máster, pero tengo mi empresa que desarrollé mediante lo que aprendí en la maestría. Y los cuchillos tengo a partir de 750, ¿verdad? 750, 1.000.000, 1.200.000, ojo ese, 1.800.000, 2.500.000, depende mucho del modelo, ¿verdad? ¿A partir de cuánto tenés? No, ahí ya te dije el precio. Y todos son para asado. De hecho que
El cuchillo que más se está vendiendo y el que más se está usando es el de el Shakai, ¿verdad? El Shakai Kit, que trae un tenedor y un cuchillo y una chaira, está 1,5 millones. No, Damasco no hago. No hago por dos razones. Primero, porque es caro, ¿está bien? Y va a encarecer muchísimo más. Yo sé que hay muchos maestros que están haciendo muy lindo trabajo con Damasco, la verdad, muy lindo trabajo están haciendo. Pero hasta ahora no apareció todavía el cliente con quien podamos trabajar para hacer el Damasco. Y el Damasco, como dije al principio, es una hoja bastante cara, viejo. Solamente la hoja, sin hablar de mango, vaina, personalización. Solamente la hoja se arranca a partir de 1 millón, 1,200,000, 1,5 millones, solamente la hoja. ¿Por qué? Porque lleva un trabajo de forja que es mundial, viejo, y si a pulso, a máquina, lo que sea, en primer lugar uno se expone a un calor tremendo, que son casi 900 grados, 1000 grados ahí en tu fragua que está ahí. Y después eso tienen que golpear. Yo sé, los perros hacen, ¿verdad? Pero es complicado, viejo, ¿verdad? Es complicado porque a veces no acertamos también en el presupuesto. Y ahí es donde nos joderá. Una vez apareció un cliente que de verdad quería un Damasco y justamente yo hablé ahí con un maestro que hacía Damasco para tercerizar y ahí el presupuesto se disparó por los cielos, ¿verdad? Pero no es algo barato, también no es barato. Y así. Siempre te sigo, tenés la razón. Y sí, pasa que el libro este que yo escribí, pues yo escribí para mí, emprendedor o soñador. Y yo me di cuenta de lo que le decía hace rato, muchas de las teorías que yo leí, porque leí un montón de libros de Roberto Kiyosaki, habré leído como 6 por ahí, después leí de Max Weber, que habla mucho sobre liderazgo, negocios, pero todos no son aplicados a nuestro país. Entonces dije, voy a escribir, o sea, primero escribí para mí, para organizar mi idea, y después cuando vi que era bueno el material, que es lo que me permitió llegar a donde estoy, hoy llegué al país número 21. Hoy enviamos a Suecia a la ciudad de Estocolmo, que ya es el 10,5% del mundo, de todos los países del mundo. Bueno, y ahí yo decidí escribir este libro y dije, voy a hacer un libro que sea simple y sencillo, fácil de entender y que sea solo para nosotros. Porque nosotros pues hablamos en guarañol. Acá, por ejemplo, ¿verdad? Este era cuando yo vendía cosas en motocarga. Era con mi amigo Marcelo Cabrera. Y ahí puse abajo, mira, dice, la teoría de emprender es demasiado romántica hasta que lo asumís, ¿verdad? El libro en sí está dividido en 3 partes. ¿Está bien? La primera parte habla sobre mi historia de vida, porque este no es mi primer emprendimiento. Yo tuve 10 años de quiebra, lo que le llamamos como el valle de la muerte del emprendedor, ¿verdad? Para que finalmente yo llegue a la cuchillería. O sea, yo tuve 10 años de 4 o 5 negocios que salieron desastrosamente. Aparte de eso, trabajé en 12 empresas, tengo formación académica, soy ingeniero en ecología humana, estudié administración de empresas hasta el 3er año, hice una maestría de agronegocio en la Universidad de San Carlos, que no llegué a defender mi tesis. Y todo eso, y aparte de eso, puedo trabajar 15, 18 horas al día, soy súper disciplinado, soy muy enfocado en lo que yo me autodiagnostiqué con TDAH. Pero el TDAH, el trastorno de déficit de atención, tenemos lo que se llama el hiperfoco. Y el hiperfoco es lo que te permite enfocarte en una sola cosa y ¡pum! Soy el mejor en eso. Todo eso metí en una bolsa y bueno, eso salió de la cuchillería Don Juan. Y eso te habla de la primera etapa, de todos esos malos negocios que tuve. Y de ahí entré a la segunda etapa, que son los 12 pasos del emprendedor, que uno tiene que tener en cuenta cuando va a emprender. Por ejemplo, número 1, nunca saque un préstamo para emprender, ¿verdad? Acá, por ejemplo, mira, el punto 10, cómo planificar el crecimiento del negocio. Y estos son todos términos para nosotros acá, para Paraguayite. Y sí, justamente de la época del Mercedes, eso cuenta todo acá. Y el tercero que habla, miran por la tercera etapa, que dice, construye tu mejor versión dando el máximo esfuerzo, ¿verdad? En cada cosa que hacemos tenemos que esforzarnos de la mejor manera posible. Bueno, el libro hay en 2 lugares en Asunción. Está en
Servilibro, que es la imprenta que me hizo, me imprimió. Y también en Punto Divertido, que es una biblioteca, ¿verdad? Que está cerca en la zona Mariscal López Shopping. Y el libro yo escribí es sobre emprendimiento, para la gente que quiera emprender, que quiera hacer su negocio. Bueno, es un libro paraguayo, escrito por este churro. Y está 80.000, y también tengo yo, que puedo enviar por encomienda. Ustedes me escriben, hacemos ahí pico a papel la transferencia y se envía por encomienda. Entonces, el tema de la maestría, sí, tengo que hablar otra vez ahí, che. Sería bueno, pero atenemos lo interesante que fue cursar esa maestría. En la maestría yo aprendí un montón de cosas, principalmente de negocio. Imagínate lo que va a hacer ahora si hago mi tesis con los resultados de mi cuchillería y me voy y presento eso, que ya no es una teoría. ¿Entendés? Donde puedo hablar los buenos meses, los malos meses, por qué tal producto se vendió más, la cantidad de países que se llegó, el tipo de cliente que atiende, el tipo de producto que sale. Hay un montón de cosas cuáles fueron las decisiones acertadas, cuáles fueron las decisiones totalmente desacertadas. O sea, va a ser una tesis que se va a hablar sobre la experiencia de emprender, no sobre lo que podría ser. No sé si me explico. Pues ya puedes ir oportunamente. Y así, entonces, pasa que la vida pues tiene, ¿cómo se dice? La vida pues tiene demasiados altos y bajos, ¿está bien? Tiene muchos altos y bajos. Entonces, tenemos que aprender, por eso la disciplina es buena, tenemos que aprender primero nuestras emociones son así, ¿verdad? Un día estás feliz, otro día estás triste, otro día no te importa nada. Y vos, igual tu rendimiento tiene que ser igual, independiente, o sea, tu rendimiento tiene que ser ¿verdad? Y tus emociones ¿verdad? Entonces, igual nomás, está pireba ahí, trabajar, está feliz, trabajar, está triste de trabajar, está, no sé, melancólico, trabajar. Tu rendimiento no tiene que depender de tu estado de ánimo. Y eso tenés que sostener por lo menos por 5 años si querés que las cosas sean diferentes. Yo sé, hice varios videos donde yo hablaba que había que trabajar 18 horas al día. Y la gente decía, no, este tipo está loco, ¿qué 18 horas? Tenés que vivir. Pero en la pobreza, como dice el lobo de Wall Street, en la pobreza no hay dignidad. Y a la gente que dice que es trabajar mucho 18 horas al día, yo le digo, no fuiste nomás lo suficientemente pobre como para entender eso. Y si querés cambiar tu realidad, porque una cosa es que vos querés salvar nomás tu cuenta, ¿está bien? Salvar tu cuenta es cobrar y no aspirar demasiado para poder cumplir todas tus metas. Pero si vos querés cambiar tu realidad, ¿está bien? Si te querés vestir mejor, si querés un mejor baño, una mejor cocina, una mejor ropa, un mejor ambiente, si querés tener tu propia empresa, ¿está bien? Si querés tomar tus propias decisiones, entonces las cosas es totalmente diferente. Te puedo decir inclusive que casi el 100, para no decir todo, pero casi el 100% de todos los emprendedores prácticamente vivimos en nuestra empresa los primeros años. ¿Y los primeros años cuánto es? Y 10 años. La otra vez vi uno que decía que el negocio se estabiliza recién a los 10 años. Y puede pasar, a tener esto, se estabiliza a los 10 años y puede pasar a ser empresas, a una empresa constituida recién a los 20 años. Ya cuando la segunda generación está tomando el liderazgo y uno piensa así demasiado mucho y bueno, pero es que nosotros la clase media, en primer lugar no tenemos experiencia en negocio, en segundo lugar no tenemos capital. Y todo lo que queremos emprender, tenemos la idea de emprender, pero como no tenemos experiencia en desarrollando un propio negocio y tampoco tenemos capital, entonces por tu costilla aprende, viejo. Y ese es mortal, por tu costilla. Yo me las creí, ese tema de que yo era más inteligente, que yo era demasiado valer y que yo sí o sí iba a ser ese 5% de emprendedor que eran exitosos. Yo creía en la corazonada, tomé decisiones basadas en chisme, y en chisme en el sentido fulano, no sé, fulano se compró un camión y demasiado bien le va, jamás, o sea, yo voy a ser camionado, o sea, no es así, tenés que analizar muchísimo y todos esos emprendimientos, sí, todos esos emprendimientos que salieron mal fueron porque yo emprendí con deuda, ¿está bien? O sea, yo me fui a deber y me fui a poner un negocio.
Y 2, 3 años después, o sea, no el otro, 6 meses después me daba cuenta que no era la idea del $1.000.000. Y ahí se me caía todo el estándar. Después te queda un año más tratando ahí de sobrevivir y después finalmente terminás rematando todo, salvando con lo que podés. Y después te terminás pagando una deuda de un negocio que ni siquiera ya no existe. Y cuando pagas todo, ahí recién te recuperas y ahí recién podés pensar otra vez en qué otra cosa puedes invertir. La gente dice que que sos inteligente muchas veces te ayuda más con el resultado. No hay, habrá que ver, la inteligencia o sea, obvio que no está mal, pero allá tenés lo que te dice Yokoi Kenji. La disciplina le gana a la inteligencia. Antes que ser inteligente, tenés que ser disciplinado. Eso es lo más importante, ¿verdad? ¿En qué sentido? En que si vos es más importante de que vos te puedas levantar, mañana domingo, es más importante que vos mañana te levantes a las 4 de la mañana a trabajar en tu emprendimiento, eso es disciplina, a que vos seas un súper inteligente y digas, no, yo voy a resolver nomás esto en 20 minutos, no es así. La disciplina es lo que te permite llegar más lejos, porque la disciplina te va a permitir hacer lo que tenés que hacer cuando no querés hacer, como si te esté gustando hacer, ¿entendés? Hace 20 años, hace 20 años que llevamos una pyme familiar. Hasta ahora no estamos estables, ¿no? Y claro que no es fácil, más si es familiar otra vez. Porque en primer lugar, como les decía hace rato, todos los emprendimientos nadie tiene sueldo. Está bien, los emprendimientos familiares nadie tiene sueldo. O sea, vivís de eso, pero no es que llega el 28 del mes y te pagan tu sueldo ahí. Siempre ahí ve cómo salvar. Y es un mundo, el tema de emprendimiento es un mundo. Y después que cada uno, o sea, a mí me encanta lo que yo hago. Y si a mi hijo le gusta, que es la idea, si a él le gusta, claro que va a seguir con la cuchillería, don Juan, ¿entendés? Y claro que él va a seguir, y bueno, y si a su hijo le gusta, bueno, mi hijo ahora tiene 9, ¿verdad? Y si dentro de 30 años a su hijo le gusta, tal vez siga también. Pero eso va a depender mucho de la relación de padre-hijo que yo tenga con él. Por eso la mayoría de la empresa, creo que si no me equivoco, creo que así como el 80 o el 85% de los negocios familiares no llegan luego a la segunda generación. Porque los hijos ya están en otra, quieren hacer otra cosa, estudiaron otra cosa o simplemente, no sé, tienen otros sueños, ¿verdad? Entonces es un mundo y ahí es donde se remata todo. Por ejemplo, si vos te fijas, por ejemplo, Marketplace, no es ferretería, ¿cómo se dice? Zapatería, carpintería, todito se vende. O sea, muere el emprendedor que empezó. Está bien que empezó cuando tenía 20 años y después tiene 60, 70 años y tiene panadería, tiene un enorme negocio, pero los hijos ni uno quieren hacer, entonces rematan todito y optar y ¿verdad? O hay un hijo que le gusta, pero él se tiene que bancarle a todos los hermanos, a todas las tías, a todos los parientes, todas las deudas, es un quilombo. Por eso hay que ser bien, ¿cómo se puede decir? Bien estructurado en el sentido de los gastos y demás, ¿verdad? Y ahí es donde se mezcla todo, se mezcla lo familiar con lo económico y ahí ya es un quilombo. Pero así, ¿verdad? O sea, no hay fórmula secreta, no hay matemática, hay que ser muy disciplinado, hay que estar convencido de lo que uno hace, hay que saber tomar riesgo. Cuando la pegaste en golazo, da gusto, pero tenés que saber también que muchas de las decisiones te vas a equivocar. Y cuando te equivocas, y bueno, y se sigue, viejo. Y la equivocación, no sé, pensaste que era un negocio, no te salió el negocio, perdiste un montón de plata y ahora te tenés que remangar el doble para poder pagar toda la deuda que perdiste para quedarte otra vez en empate, ¿verdad? Vea la problema, ¿verdad? Vea la problema. Y tenés que ser fuerte. Alguien hablaba ahí de las amistades, algo así. Bueno, viejo, y a veces las cosas no salen. Los perros a veces no te apoyan, la gente a veces no te fomenta, te quiere convencer de que deje, ¿para qué te vas a forzar? Porque la parte más complicada del emprendimiento, la parte más complicada del emprendimiento es cuando económicamente no es viable y vos estás ahí remando, viejo. Y no estamos hablando de un día, estamos hablando de un año, 2 años que son malísimos.
Y vos ahí peleando con tu sueño para que se materialice, ¿verdad? Y si sos lo suficientemente obsesionado y disciplinado por ende, pero primero está la obsesión, en algún momento te va a resultar. Y justamente ahí tenés, el arpa casi ya no se fabrica. Y bueno, imagínate la gente que hacía arpa, la gente que hacía guitarra y demás, bueno, y los hijos, no sé, ya quieren ser otra cosa, ¿está bien? O de repente le ven a sus padres que están trabajando demasiado y económicamente no le está conveniendo, entonces evidentemente dejan. De hecho que hoy el mercadeo cambia muchísimo. Por ejemplo, imagínate en el caso del arpa, no, imagínate que haya una cuenta en TikTok que te muestre cómo se fabrica el arpa. Y ahí está el artesano doblando esto, haciendo otras cosas. Eso es lo que va a vender muchísimo hoy. Todas las ventas hoy en día, casi en un 90% es a través de las redes, ¿verdad? Ya no, vender así de frente casi ya no hay. Yo por ejemplo, todas mis ventas no le conozco a mis clientes, no sé quiénes son, todo es por chat, nos escribimos, llamada prácticamente yo nunca atiendo. Porque todas las veces que me llaman, casi en un 95% de una telefonía. Que te quiero ofrecer su programa. Y es más, según mi resultado, la gente que de verdad te va a comprar te escribe. También te escribe, te dice tal cosa, y después, dependiendo del caso, te llama, ¿verdad? Pero sí o sí te escribe, ¿verdad? Un saludo de Mar del Plata, nos están escuchando también ahí para la tía Mari. Es más importante dejar un legado material a los hijos o enseñarles sobre la... Para mí, yo todo lo que estoy haciendo es con el objetivo, porque no es sueño, el objetivo de que mi hijo y yo podamos trabajar juntos. Por eso yo prácticamente renuncié a mi profesión, porque yo no le encontraba sentido a que yo esté trabajando afuera, lejos, y mi hijo esté aparte, ¿verdad? Yo crecí así con el papá de letrista, ¿verdad? Hacía letrero, pasacalle y eso, y nosotros crecimos así, yo eso quería. Entonces yo vi esta oportunidad, desarrollé mi taller, renuncié a todo, 5 años más y pero bien, ¿verdad? Ahora mi hijo está a gusto, ahora él tiene 9, a poquito va a ir creciendo y la idea es que él se vaya sumando, pero yo a tener esto, yo como papá le tengo que convencer, no le tengo que obligar. Porque hay un error que también suele caer los padres. ¿Cuándo me grande oíste? Yo a tu papoje. Y vos ves que tu papá, por ejemplo, cobra y nunca nos putín de sueldo. Entonces lo único que querés es irte, ¿verdad? Pero, en fin, son situaciones que pasan, ¿verdad? Por eso los negocios familiares son complicados. Pero para mí, como papá, yo quiero trabajar con él. O sea, que quiero que trabajemos juntos. Por suerte, él es muy creativo, muy creativo. Entonces eso permite que, ¿cómo es? Permite que yo tenga ilusión, porque él, por ejemplo, dibuja mejor que yo. Yo no sé dibujar, me siento a dibujar. La otra hice un dibujo, bájate mi preescolar, dibujo y él se sentó y hizo ¿qué era que hizo? Uno de estos personajes, no era Goku. Otro era Optimus Prime. Él le dibujó, vio así el dibujo y hacía mano alzada y hizo entonces me da esperanza, ¿verdad? Entonces lo que yo le digo es, mira hijo, vamos a ser artistas, vamos a hacer esto, vamos a pintar acá, y gradualmente voy cuidando mucho la relación para que él quiera estar conmigo, ¿verdad? Yo lo que creo que muchos de los, ¿cómo se dice? Muchos de los mucho de los negocios familiares que los hijos no quieren más seguir es porque justamente no tienen una buena relación con los padres. Entonces lo único que quieren es buscar trabajo aparte y se va. Y los padres tampoco, lastimosamente, no siempre consiguen modernizarse, y el negocio que fue un éxito, no sé, hace 10 años atrás, hoy en día ya no es. Hoy en día tenés que pensar un año a la vez, no malo. Yo este año prácticamente estoy cerrando ya con la cantidad de cuchillos de pedido pendiente que tengo. Ya estoy prácticamente cerrando ya 2025. Y 2026 no sé si voy a vender. Está bien, no sé si voy a vender. Entonces yo tengo que seguir, tengo que buscar, tengo que hacer la calidad, tengo que hacer la innovación, tengo que buscar cómo más convencerles. Si los cuchillos que yo por ejemplo, el cuchillo de machete, lo que fue el 2020, 2021, habré vendido más de 500 machetes, y hoy en día ni uno. O sea,
vendo cuchillos, pero son muy diferentes a lo que eran. Hice un par de espadas, a veces sale, a veces no se sale más. Hice hacha también, a veces hago guampa, hago delantales, hago cintos. Pero todo eso son anexos al rubro principal que es hacer cuchillo. Y bueno, y así. Entonces tenés que ir viendo qué es un poco lo que el mercado quiere, ¿verdad? Lo único seguro es que nada es seguro. Por eso tenés que siempre estar ahí actualizándote. No te puedes cerrar la idea. Por ejemplo, acuérdense que hace 4 años atrás el negocio furor de crecimiento eran los vasos de acero, ¿verdad? Lo Stanley, ¿verdad? Y que tenga tu nombre, está bueno, vos te con tu vaso ahí a apurar. Hoy en día, viejo, baratísimo. La otra vez me fui a Ciudad del Este y a 25.000 nomás ya está el vaso de acero inoxidable que vos le podés poner tu nombre ahí, ¿verdad? Y hoy en día ya no es negocio. ¿Y qué pasó de esa gente que alquiló un local, que invirtió mucha plata en esos insumos, que se compró una grabadora láser? La grabadora láser creo que sale como 3.000, 5.000 dólares por ahí. Y después hoy en día te queda ahí, ¿verdad? Puedes guiarte de otra matriz, pero tú... No, yo tengo mis propios... Al principio la gente me enviaba la foto y yo hacía como la foto, ¿verdad? Después yo dije, no, quiero tener mis propios modelos, ¿verdad? Y hoy en día tengo mis propios modelos de cuchillo, que son el Texas, el Shaka, el Chacaí, el Depredador, todo esos son modelos míos, que obviamente son inspirados en otros modelos, ¿verdad? Siempre uno se debe adaptar, los tiempos corren, no totalmente, o sea, vos tenés que estar así, volando tenés que estar si querés estar vigente, porque si tu negocio es bueno, la gente te copia. Y está bien, ¿verdad? La gente te copia. Lo que vos tenés que hacer es que siempre tenés que estar un paso adelante de lo que te están copiando. Porque si alguien ve que tu negocio es bueno y tiene mejor capital que vos, vaya a ponerte una competencia va a tomar tu idea, va a mejorar tu idea y va a ser mucho más barato que vos y ahí ya, chao. Y eso es así, ¿entiendes? Entonces hay que estar siempre mirando hacia adelante, pensando un poco hacia dónde va a ir el mercado, qué podemos hacer, cómo podemos innovarnos, cómo podemos mejorarnos, cuál es el producto estrella, cuál es el que nos sale. Yo me acuerdo mi catálogo del 2021 tenía como 180 páginas, pues, y después me fui cortando, me fui cortando y hoy en día creo que tengo 4 productos más tengo, ¿verdad? Y sí, lo mismo. Hace años la cabina telefónica era lo mejor, el acceso a internet era un problema, ahora ya todo el mundo tiene internet y toda la gente que se endeudó con eso se quedó todo. Por eso lo que digo, no podés vos arriesgarte a emprender un negocio que demande con demasiado capital. Tenés que el 10% de tu salario no tenés que probar, viejo. El 10% de tu salario probar tu idea, disfrutar el proceso, pero antes que eso tenés que encontrar tu talento. Porque si vas a poner un negocio de compra y venta, ¿está bien? Que puede ser cualquier negocio de compra y venta, no sé, un comercio, lo que sea. Acá en Carapeguá, por ejemplo, hay una cadena de supermercado local que es H&B, ¿verdad? Tiene 3 super, bastante buenos, es de mi socio, ¿verdad? Después vino Stock y ahora están preparando para Nivich, y la población es la misma. Entonces ahora hay que ver en los siguientes 10 años quién es el que va a aguantar todo eso y finalmente se va a quedar con el monopolio, ¿verdad? Las despensas del barrio desaparecieron toditos, ya no hay más. La panadería del barrio, opa. Los zapateros, los carpinteros y eso del barrio terminó todo. Hoy en día, ¿quiénes te venden muebles? La casa electrodoméstico. Vos te da un ropero espectacular y te financia, no sé, a 12, 18 meses de pago, cuando el carpintero te hace un producto que vos tenés que pagarle al 100%, ¿verdad? Entonces, y no, casi no hay opción, o sea, es complicado, pero básicamente tenemos que mirar más. Bueno, les dejo, que estén bien. Vamos a ver otra vez si nos podemos contactar mañana. Les mando un abrazo.